Hola, mi nombre es Emilio Vega Vega y yo les voy a hablar sobre Michoacán en la colonia. Introducción. Época prehispánica. Las culturas prehispánicas que habitaron en el actual estado mexicano de Michoacán de Ocampo fueron diversas como los nahuas, otomíes, matlacincas y tecos. Sin embargo, la cultura más importante fue la cultura purépecha, tribu sedentaria practicante de la agricultura. Los indios purépechas eran gobernados por un sacerdote llamado Casonzi, quien en representación de Curicaveri o el dios del sol tenían control del ejército y de la economía de la comunidad. Durante los 3 siglos de duración de la colonia española, los misioneros se dedicaron a la construcción de conventos, escuelas y orfanatorios. Además, comenzó la explotación minera en Angangueo, Tlalpujahua, Inguarán y Real del Espíritu Santo. El establecimiento de grandes haciendas españolas y la sobreexplotación de los indígenas también formaron parte importante en esta etapa de la historia del Estado occidental. Desarrollo. Época colonial. El primer colonizador español en tener contacto con los indios purépechas fue Cristóbal de Olid. En 1522, quien por medios pacíficos consiguió que los indios reconocieran al rey Carlos V sin que su líder Casonzi perdiera su calidad de gobernante. 2 años después, Nuño de Guzmán desconoció tales acuerdos y en 1530 mandó eliminar al Casonzi en turno. Ante la indignación de la población indígena, los misioneros agustinos y franciscanos, en particular el ilustre abogado Vasco de Quiroga, lograron calmar los ánimos. La labor en beneficio de los indígenas realizados bajo su auspicio le sirvió para que el rey español lo nombrara obispo en el año de 1538. Conquista de Michoacán fue realizada por Cristóbal de Olid en 1522 y continuada por Nuño de Guzmán en 1524. Las poblaciones más importantes se consideraron alcaldías mayores. Al construirse en provincia, abarcó parte de los límites del Imperio Tarasco. Fue Tzintzuntzán la primera capital de la provincia hasta el año de 1536. Su primer obispo, don Vasco de Quiroga, trasladó la sede eclesiástica a la ciudad de Pátzcuaro, la cual rivalizó por el título de capital de Michoacán, primero en Tzintzuntzán y posteriormente con Valladolid, fundada por el virrey don Antonio de Mendoza. En el año de 1541, en donde se estableció la sede provincial y eclesiástica después de la muerte de Vasco de Quiroga. Durante este periodo de conquista llegaron los religiosos, primero de la Orden de San Francisco, después de los agustinos, carmelitas, jesuitas y por último los mercedarios. Todos ellos se encargaron de evangelizar a los nativos y establecieron sus conventos a lo largo de la provincia. Destacan Fray Juan de Moya, el apóstol de la Tierra Caliente, Fray Martín de la Coruña, Fray Jacobo Daciano, Fray Alonso de la Veracruz, gran sabio en su tiempo y también rector del Colegio de San Pablo en México y fundador en el pueblo de Tiripetio de la primera universidad o casa de estudios mayores que hubo en el continente americano. En 1776 la provincia se convirtió en intendencia de Valladolid, reduciendo su territorio al que hoy ocupan los estados de Colima y Michoacán. Conquista, gobierno, economía y social en época colonial. La intendencia de Guadalajara, quedando el territorio con una extensión semejante a la que ocupa actualmente. Durante todo el periodo colonial, la economía estuvo concentrada en manos de los españoles a través de diversos mecanismos legales tales como las encomiendas, repartimientos y trabajos forzosos. Explotaron la fuerza de trabajo de los indígenas y de las diversas castas y esclavos que se generaron en el proceso de mestizaje y la colonización. Guadalajara y Michoacán tuvieron una educación bastante restringida, fundamentalmente para los españoles y sus descendientes directos, y era manejada por el clero. Desde mediados del siglo XVIII se comienzan a dejar sentir las ideas de la Ilustración, destacando Francisco Javier Clavijero, Benito Díaz de Gamarra, José Pérez Calama y posteriormente Miguel Hidalgo y Costilla, estudiante y rector del Colegio de San Nicolás, que fue en la ciudad de Valladolid donde se realizó la primera conspiración por la independencia el 21 de diciembre de 1809, encabezada por García Obeso, Soto Saldaña, Juan José de la Garza, José María Izazaga y Vicente Santamaría. Ya iniciada la lucha por el cura Hidalgo, se unieron en el momento los hermanos López Rayón, Ramón e Ignacio, quienes lucharon por el oriente michoacano, y donde José María Morelos y Pavón, cura de Caracuaro,
quien luchó en Tierra Caliente al sur del estado. A la muerte de Hidalgo, la lucha se concentró en Michoacán. Ignacio López Rayón se estableció en Zitácuaro el 21 de agosto de 1811. El primer Congreso Nacional Gubernativo o Suprema Junta Nacional Americana. El 22 de octubre de 1814 se decretó en Apaxingán la primera constitución o decreto constitucional para la libertad de la América mexicana. Ahí mismo, don José María Morelos dio lectura a los sentimientos de la nación, en donde expresó el surgimiento de la nación mexicana, la supresión de las castas y se plasman los objetivos y contenidos ideológicos del movimiento independentista, que superó las aspiraciones de poder de los criollos para anteponer las del pueblo mexicano. Días más tarde se instaló el primer Tribunal de Justicia en Ario de Rosales. El territorio michoacano estuvo habitado por los tarascos o purépechas, que se desarrollaron como una cultura dominante e impusieron su hegemonía económica, religiosa, militar y cultura a las demás etnias, que también habitaban la región, como los nahuas, otomíes, matlatzincas, opirindas y tecos. En la región se hablaba además del idioma tarasco o purépecha, los dialectos coacomeca, xilotlatzinca, colimote, pirinda, mazahua, sayulteco, náhuatl y teca. La pobreza y escasez de la ciudad fue patente en los años de 1580 a 1600. Sin embargo, esta poco a poco se fue recuperando con el establecimiento de algunas comunidades religiosas y el asentamiento de los naturales en sus respectivos barrios. Es así que en 1619, en un informe que remite el obispo Baltasar de Covarrubias al monarca español, señala la necesidad de construir una nueva catedral porque la existente, además de estar ruinas, resultaba insuficiente para la población que iba en aumento. Dicha edificación se concluyó hasta 1744. De igual forma indica que existían en la ciudad los conventos de San Francisco, San Agustín, el Carmen Descalzo, la Compañía de Jesús y Santa Catalina de Sena. Para 1624 se afirmaba que había en Valladolid 220 casas y en los arrabales en contorno 12 pueblos. Comenzaba así el crecimiento y expansión de Valladolid, rodeada de los barrios indígenas de San Pedro, San Miguel, Ichaqueo, Huayangario, Santa María, Itzícuaro, Santa Catalina, Chicácuaro, El Batán, Santiago, Santa Ana, El Carmen y San Juan de los Mexicanos. Por último, les voy a dar mi conclusión, que es lo de la actualidad. En la actualidad, Michoacán ha sido un estado que lamentablemente ha sufrido por el narco, por la inseguridad, ya que ahorita está muy fea la situación, más en Tierra Caliente, que se han llevado a cabo muchas muertes, asesinatos. Pero lo bueno de Michoacán es que sigue teniendo, es el único estado que sigue teniendo sus catedrales, aunque ya viejas, pero las siguen teniendo, sus catedrales, donde asistían los caballos, donde asistían las peleas de gallos, que actualmente se hacían mucho, donde se hizo el tratado de que les hablé anteriormente. Y además en Michoacán hay mucha comida típica, como los chiles en nogada, el mole, eso. Tú puedes ir y comer una rica comida. Yo elegí este tema ya que me interesó cómo Michoacán lamentablemente ha carecido de mucha inseguridad y de mucha violencia a lo largo de estos años, ya que en México actual ya ha parecido de mucha violencia, pero Michoacán ha sido el más afectado en Tierra Caliente, ya que como les he dicho anteriormente, por los asesinatos, por muchas cosas. Espero que les haya gustado este video y pues muchas gracias.